Queridos amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos llama. Soy Wilmer Domínguez Remar del canal Conciencia Solar y del canal WDR Inti News. Es un gusto dar la bienvenida a Walter Maquiavelo de Lima, Perú, industrial, empresario, un gran estudioso de la antroposofía, con quien vamos a continuar desarrollando temas muy importantes relacionados con la imagen del hombre, tan importante en nuestra época para poder entender qué es el ser humano, de dónde venimos, a dónde vamos. Doy también la cordial bienvenida a Marco Antonio Martínez Bravo del canal Renacimiento 2020. Es un gusto, un honor, estimado Marco Antonio, estar aquí con nosotros. Bienvenido, Marco Antonio. Adelante. Gracias, Wilmer. Ya sabes que para mí es un gusto y un honor, aunque ustedes saben perfectamente bien que yo de estos temas, la verdad, pues no sé casi nada. De hecho, me hiciste la invitación para que yo formara parte como alumno, yo creo, ¿no? O como viéndome como una gente normal, y así yo hago las preguntas que cualquier gente, creo yo, que se pueda interesar en estos temas, pero de alguien que realmente no sabe nada. O sea que yo realmente lo único que puedo aportar, creo yo, son preguntas. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Marco Antonio. Eres muy amable, hermano. Es un gusto para nosotros, un honor, y en realidad te diría que sabes muchas más cosas de lo que te imaginas realmente, y en el transcurso del programa te irás dando cuenta que así es. Walter, bienvenido, hermano. Es un gusto tenerte con nosotros hoy día. Adelante, Walter. Hola, Wilmer. Un placer compartir la pantalla con Marco Antonio. Él realmente no sabe lo que sabe, porque todos los seres humanos tenemos una gran experiencia, una larguísima experiencia en la vida, y traemos de nuestras vidas pasadas un conocimiento y una sabiduría que es totalmente inconsciente, que la recordamos cuando leemos, cuando estudiamos algo. Entonces, no te preocupes, Marco Antonio, tú sabes mucho. Y gracias por tu compañía, y a ti, Wilmer, por tu invitación. Muy bien, muchísimas gracias, Walter. Acabas de mencionar una palabra tan importante que se relaciona directamente con un tema que para hoy en este programa vamos a tomarlo como tema principal, que es el tema del espíritu y el tema de las en vidas sucesivas, que no se puede hablar de un término sin relacionarlo con el otro definitivamente. Entonces, vayamos a desgranar y a estudiar juntos, descubramos esas maravillosas enseñanzas que acompañan al hombre desde que el hombre está en la tierra, pero que desafortunadamente a lo largo de los siglos, capas y capas y capas de conocimiento materialista han ido ocultando, y finalmente nos encontramos en una etapa, en una era de la evolución en la que ya es necesario, absolutamente necesario, imprescindible, incluso diría yo, que empecemos a conocerlas de manera plenamente consciente, porque es el tiempo de empezar a hablar de estas cosas abiertamente y de profundizar en ellas y de conocerlas con lujo de detalles. Entonces, hay unas preguntas, Walter, que he recibido en el último programa que hicimos, algunos comentarios. Adelante con tus consideraciones al respecto, Walter. Gracias, Wilmer. Mira, veo no con preocupación, sino con una sana expectativa, pero saludable, indudablemente, sana, saludable, de lo que va a ser el futuro. Después de este proceso en que la humanidad se ha sumergido en sus habitáculos y no camina ya por la calle ni tiene contacto con otros, por lo menos contacto cercano. Esa situación nos obliga a vislumbrar dentro de los cambios formas nuevas de vida, formas nuevas sociales incluso. Para dar fuerza a todas esas personas que nos van a ver o que nos ven, yo quisiera leer algo que realmente nos impulsa
a tener esperanza, a creer en justamente algo, en algo de lo que tú has mencionado, a creer en el Espíritu. Y dice así: tenemos que erradicar el miedo del alma, todo miedo y temor, de todo lo que el futuro puede traer al hombre. Tenemos que adquirir serenidad en todos los pensamientos y sentimientos con respecto al futuro. Tenemos que mirar hacia adelante con absoluta ecuanimidad para todo lo que pueda venir. Y solo tenemos que pensar que todo lo que viene nos será dado por una dirección mundial plena de sabiduría. Esto es parte de lo que tenemos que aprender en esta era, a saber vivir con absoluta confianza, sin ninguna seguridad en la existencia. Confianza en la ayuda siempre presente del mundo espiritual. En verdad, nada tendrá valor si nos falta coraje. Disciplinemos nuestra voluntad y busquemos el despertar interior todas las mañanas y todas las noches. Este verso es de Steiner, de Rudolf Steiner, y me parece muy adecuado para la ocasión. Agregaría que en el programa pasado hemos hablado de esa forma de definir la organización humana, y entre ellos, además del cuerpo y del alma, hemos hablado del espíritu. Yo pienso, debido a una pregunta que recibí en esos días, de que la parte del espíritu es la que menos definitivamente concebimos. Nunca o pocas veces las personas han tenido oportunidad de escuchar algo al respecto, porque por cultura, sobre todo de los católicos, solamente hay cuerpo y alma, y un alma con algo de espíritu. No hay un espíritu. Entonces te agradecería mucho, si están de acuerdo, que deberíamos conversar sobre el tema. Por supuesto, Walter, muy agradecido y muy acertada tu propuesta de empezar con este verso, muy amable. Vamos a darle paso a Marco Antonio, que quiere hacer algunas aportaciones. Adelante, Marco Antonio. Sí, bienvenido, hermano. Porque me encantó el verso que dijo Walter, pero me hizo recordar algo que mi padre decía continuamente, y decía: el que nada debe, nada teme. Y definitivamente yo estoy de acuerdo con lo que dijo Walter, que no tenemos por qué caminar con ningún temor ni con ningún miedo. Eso es cierto, pero cuando se debe algo, por desgracia, lo invaden a uno, pues ahora sí que miedos y temores, precisamente por ese daño que uno causó a terceros. O sea, la conciencia también ocasiona el que la gente camine con miedo o con temor. Eso es definitivo. No debiéramos sentirlo, siempre y cuando caminemos dentro de un camino justo, en armonía, pues en amor, o sea, nunca hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Esa es una realidad, ¿no? Perdón. No, para nada, al contrario. Muchas gracias por tu apreciación, Marco Antonio. Efectivamente, en el ser humano se imbrincan, vamos a llamar así, se tejen varios aspectos de naturaleza espiritual y anímico también, que es difícil diferenciar. En nuestra sociedad no estamos acostumbrados a hablar sobre estos conceptos, y sobre todo mucho menos quienes vienen de la tradición cristiana católica o evangélica y todas sus variantes, ¿no? Hay una especie de velo ahí, hay como un miedo, un temor a hablar de esos temas, es como un tema tabú, es como, está como proscrito hablar de lo espiritual y del espíritu en nuestra sociedad.
a todos los niveles, y ya pues ni hablar en las esferas científicas o académicas, ¿no? Se toma a quien menciona esta palabra como alguien fuera de foco, alguien completamente retrógrado o que no tiene fundamento científico hablar de estos temas y cosa más alejada de la realidad, ¿no? Porque lo que hace de algo una ciencia no es el objeto de esa ciencia, sino el método de investigación científico respecto al objeto que se estudia. Entonces, si nosotros al ser humano, a la parte espiritual del ser humano, la estudiamos con el método científico de investigación o de observación, eso es ciencia. Entonces, eso es un poco el parámetro en el cual nos vamos a mover, tratando de esbrinar, tratando de descifrar qué es lo que significa espíritu, espiritual, mundo espiritual, desde la perspectiva de la antroposofía. Adelante, Walter, adelante, hermano. Ya, gracias. Voy a comenzar mencionando de que ese espíritu en la vida práctica tiene que ver mucho con nuestro sistema inmunológico. Miedo y temor son dos palabras, la una define más al animal que al hombre. Del hombre podemos hablar de temores, no de miedos. Sin embargo, el hombre también siente miedos, es decir, también reacciona en su parte anímica instintivamente. Pero cuando siente miedos, lo que ocurre con el espíritu es que se aleja de ti. Y es el espíritu el que comanda este vehículo que es cuerpo y alma. Él es el que determina en qué va a pensar, cómo va a sentir, qué es lo que tiene que hacer. Él define toda tu vida. Entonces, sí tiene una gran importancia saber lo que el espíritu es y cómo vive en nosotros. Si mi sistema inmunológico se ve debilitado por el alejamiento de mi yo a causa del miedo, le estoy dando la bienvenida a cualquier virus o a cualquier infección y evidentemente que la enfermedad va a ser el resultado. Pero si yo me lleno de coraje y me lleno de valor y estoy con mi yo siempre presente, con mi espíritu siempre presente, mi sistema inmunológico va a estar fuerte. Hay muchas anécdotas. Se mencionan de personajes muy importantes en la vida de la humanidad, santos, por ejemplo, que caminaban entre los hombres con peste y no se enfermaban, más bien los curaban, los cuidaban. Ese santo evidentemente no tenía miedo, estaba lleno de coraje y de valor, sabía lo que la enfermedad era y sabía qué era lo que estaba viviendo la gente. Casos como esos hay varios, que hoy día no voy a contar, pero ese es el resultado de la presencia del espíritu en ti, del debidamente encarnado yo. El espíritu lo vamos a llamar yo. Esa es mi identidad. El espíritu es mi identidad. Me identifico por él. Si bien es cierto, voy a mencionar algunos párrafos bíblicos, no significa que esté haciendo religión, por favor, hago esta advertencia. Yo puedo leer la Biblia como puedo leer un libro de física o de cálculo integral con el fin de obtener información. Entonces, cuando leemos en la Biblia, en los evangelios, cuál es el nombre de Cristo, leemos que Cristo, el nombre de Cristo es yo soy. Cristo se autodenomina yo soy. Cuando tú intentas identificarte ante otros, te señalas tu pecho, tu corazón y dices yo soy. Ese yo soy es tu espíritu.
es tu identidad. Entonces, es importante poder lograr un vislumbre de esa parte nuestra que es difícil de alcanzar, porque no la podemos tocar, pesar, medir, no podemos, pero sí podemos evaluar, ¿eh? O sea, si tú observas el actuar de una persona, el hablar de una persona, ya sabes que eso proviene de su identidad, eso proviene de su yo, eso proviene de su espíritu y tú la puedes calificar. Asimismo te puedes calificar a ti. Yo mismo he hecho algo que proviene de una decisión y la decisión la ha tomado tu espíritu. La decisión no la ha tomado tu cuerpo, la ha tomado tu espíritu. Cuando proviene de allí, de la parte más elevada que tienes, que posee el hombre. Claro, si hablamos de instinto, entonces estamos hablando pues de que el cuerpo está reaccionando, reaccionas automáticamente. Si hay un temblor, sales corriendo, no lo piensas, te vas, ¿no? Ese es un acto instintivo, defender tu vida, comer, etcétera. Son actos que tú realizas por necesidad, o sea, no, ahí no hay libertad. Ahí hay leyes naturales y tienes que obedecer a ellas, si no te mueres. Entonces, para definir lo que es espíritu, tenemos que salir de ese mundo, del mundo instintivo, del mundo del sentimiento de simpatía o antipatía, que actúas porque te gusta o no te gusta. Tenemos que salir de ello para entrar a un mundo donde todo tu ser depende de esa identidad, de ese yo. Y ese yo no solamente se refleja en ti y lo puedes reconocer en ti, sino incluso en todo lo que el hombre crea. Voy a poner un ejemplo rápido porque después vamos a tratar el tema seguramente. Si quiero definir una institución, yo tengo que decir que tiene cuerpo físico, que tiene cuerpo del alma, tiene un alma y tiene también una identidad. Una institución. Su cuerpo físico son sus edificios, sus máquinas, lo que sea, lo que tenga como activos. Después tiene recursos, esos son recursos propios. Después tiene, ¿cómo podría llamarle? Vida, tiene vida, y la vida la da el movimiento. Tiene relaciones entre su misma gente y la gente de fuera o las instituciones de fuera de ellas, y tiene el directorio, la junta de accionistas que determinan su constitución y su, digamos, sus normas, incluso morales, a las que debe responder. La institución se forma en paralelo o a semejanza del ser humano en tres partes, tal cual lo conversamos la primera vez. Entonces las tres partes son muy importantes. Y si uno quiere ver dónde está la identidad, de una empresa, por ejemplo, dónde está su animosidad, sus relaciones con otras instituciones, tanto al exterior y con otras personas al interior, y dónde están sus recursos, es facilísimo. Si vamos un día domingo y la visitamos, vamos a ver que no se mueve nada, que está todo cerrado. Pero si vamos el día lunes, vemos que la gente entra, trabaja, toma el teléfono, hay asambleas, hay juntas de directorio, hay movimiento hacia afuera, hacia adentro, hay procesos financieros, administrativos, productivos, en fin, todo eso, esa dinámica está definiendo a esa empresa, y esa dinámica no es de otra empresa. A nosotros nos parecería que todo es igual. No, todo no es igual. Una empresa tiene su identidad, la otra tiene otra identidad. El ser humano tiene una identidad propia
es un mundo propio, no tiene nada que ver con la del vecino. Creo que por ahora sería un buen inicio hasta ahí nomás. Muchas gracias. Has tocado un tema muy por palabra, Marco Antonio. Este tema del espíritu y del yo, muchas veces confundimos al yo que tenemos normalmente en nuestra conciencia diaria con el ego y el yo superior. Entonces, ¿cómo interpretas estos conceptos, Marco Antonio, o qué preguntas te nacen respecto a este tema? Adelante, Marco Antonio. Pasa una cosa que en este caso, bueno, hablando de una empresa, yo puedo decirte que, por ejemplo, el espíritu de una escuela es a lo que se dedica la escuela, ese es su objetivo. Creo yo que ese sería el espíritu. Obviamente tiene su alma, su cuerpo, así es definitivo. Pero en el caso del ser humano, al decir yo, y además me pareció increíble lo que dijo del nombre de Cristo, que decía, yo soy. Sí, porque yo lo conocía por Joshua, pero efectivamente, yo soy y definitivamente Él es. Y yo siento que esa identidad la tenemos que tener todos cuando nos conocemos a nosotros mismos, que la verdad es muy difícil conocernos, porque es muy difícil que nos aceptemos tal como somos. Siempre nos vamos a tratar de engañar. Va a ser muy difícil no darnos cuenta, no querer aceptarnos tal como somos. Siempre queremos pensar que engañamos a la gente y hacemos pensar a la gente que somos mejores de lo que realmente somos. Pero lo increíble es que a nosotros mismos nos tratamos de engañar igual. Queremos presentarnos ante nosotros mismos como mejores de lo que realmente somos. Y eso es lo malo, porque entonces es a donde le ponemos trabas para no avanzar. Porque en el momento que nos aceptamos tal como somos, en ese momento ya nos liberamos y podemos empezar a avanzar y definitivamente superarnos a nosotros mismos, ¿no? Muchas gracias, Walter. Yo me pregunto siempre, ¿no? ¿Por qué motivo en en aquella época en que la iglesia decidió eliminar lo espiritual del ser humano y quedarse solamente con la parte corporal y anímica, ¿por qué tomaría esa decisión, no? O sea, de una manera totalmente arbitraria, un ser humano, un grupo de personajes del clero, de la alta magistratura de esta iglesia, decidieron eliminar tan altamente, dijeron a partir de ahora el ser humano ya no tiene espíritu, sino que solamente tiene un cuerpo, un alma con algunas características espirituales, y parecería que la humanidad lo aceptó. Me imagino que los más avanzados de su época, pues los más despiertos dijeron esto es una aberración, pero el resto de la humanidad lo ha aceptado y hoy en día nadie ni se cuestiona esto, ni se pregunta. Sin embargo, es fundamental acercarnos a responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el espíritu? Si una persona que no tiene, por su formación o por producto de sus vidas anteriores, no tiene la inclinación a buscar estos conceptos y a comprender lo que esto significa, personas que en realidad, si pudiesen comprender esto, mejorarían mucho su vida y probablemente cambiarían muchas cosas de su vida. ¿Cómo le explicaríamos, Walter, a una persona, por decirte, a un ingeniero, un científico, acostumbrado a todas sus retortas, que a pesar de esta explicación que has dado ya nos permite vislumbrar mucho lo que es espíritu, pero aún así, desde otra vertiente, ¿no? Digamos desde la vertiente artística, por ejemplo. ¿Cómo entenderíamos lo espiritual en un artista o en una creación artística? Adelante. El arte es una de las manifestaciones del espíritu. La creatividad es manifestación del espíritu.
no es manifestación del alma. Bueno, sí, participa, si hablamos de la pintura y decimos la pintura es pasión, sí, pues la pintura es pasión, y la pasión es un sentimiento. Sin embargo, la capacidad creativa de un ser humano se manifiesta también en el arte, también se manifiesta en la ciencia, pero ¿son todos los seres humanos iguales en ese sentido? O mejor dicho, ¿todos los seres humanos tienen capacidad de expresarse artísticamente? La respuesta es contundente, es sí, todos tenemos esa capacidad. Que no la desarrollemos es otra cosa, pero si intentamos hacerlo, tenemos muchas formas de hacerlo, en la poesía, en la música, en la pintura, en la arquitectura, ¿no? En la escultura, aparecen, y en otras artes, porque hay otras artes más, aparece un horizonte en el que el ser humano se puede expresar, pero definitivamente un animal no. Un animal no se puede expresar mediante el arte, porque el animal no tiene yo, no tiene espíritu. El animal tiene cuerpo, un poquito de alma sensible, esa que le permite percibir, más tiene instintos, que son, digamos, la parte inferior del alma, que le permite compartir con otros el espacio, su hábitat, pero si le decimos a un perrito, a un tigre, que dibujen algo, que hagan una obra de arte, que hagan música, etcétera, no lo van a poder hacer. Y lo que vemos como curiosidad en algunos videos, de repente es solamente una cosa enseñada y aprendida y que el animal realiza porque seguramente después tiene un premio, pero no por inspiración, no por desarrollo creativo. Entonces, sí, el arte es una forma muy importante para descubrir la capacidad creativa del espíritu humano. Pregunto. Entonces, adelante, Marco Antonio, adelante. La pregunta es, ¿la inspiración es la conexión que se tiene con el espíritu de uno mismo? A ver, nosotros usamos las palabras para entendernos en un ámbito de diálogo. Son conceptos que utilizamos para entender lo que queremos, lo que el otro quiere decir. Si hablamos de inspiración, parecería que es algo que viene a mí, lo inhalo y lo desarrollo, ¿no? O sea, algo que viene de fuera, como el aire, ¿no? El aire yo lo inspiro y luego lo expiro. También usamos la palabra intuición para describir algo que se nos vino a la mente y que creemos que puede ser. Tengo esa intuición, ¿no? Intuyo que tal cosa puede ocurrir, pero realmente no son palabras para ser usadas así o pueden tener un mejor uso. La capacidad de un artista de expresar algo en su arte, por ejemplo, en la pintura, podría comenzar de una idea. En realidad comienza de una idea. Pero ¿cómo termina? De repente termina en cualquier otra cosa que no es la idea original. Y eso no está mal. Eso está muy bien. Porque llega un momento en que el mismo artista mira su cuadro y se pregunta quién ha pintado esto. Evidentemente, cuando la cosa es figurativa y trato de imitar
de plasmar en el lienzo un paisaje, casi lo voy a repetir, a replicar en el lienzo. Casi digo, porque cualquier falla de un paisaje en el lienzo no se nota. Pero hay algo, a pesar de ser una réplica, hay algo que parecería no haber salido de ti. ¿Ah? Entonces tú te das cuenta que no es una hechura intelectual, que hay algo más que está trabajando a través tuyo. Esto que te explico es vivencia propia. Yo pinto desde que tenía 12 años y me ha costado mucho crear. Y cuando lo he logrado hacer, incluso cuando he copiado, yo me he preguntado quién ha hecho esto. Me encantaría enseñarte cosas que Wilmer ha visto y que yo en cada una de ellas me he preguntado si he sido yo quien lo ha pintado, porque yo mismo no me creo. Quiere decir que ante mi intelecto, ante mi pensamiento, de ese terrenal que tengo para ubicarme en el mundo, yo no concibo que yo haya realizado ese trabajo, porque no he sido yo intelectualmente quien lo ha hecho, he sido yo espiritualmente que lo he hecho. Es una forma de decir lo mismo que dije antes. No puedo conceptuar el espíritu, tal vez tengo que experimentarlo primero. Tengo que experimentarme a mí mismo. Tengo, como tú dijiste, que conocerme a mí mismo primero, para conocer al resto, para conocer a la humanidad. Y lamentablemente ni en el colegio ni en la universidad nos enseñan quiénes somos. No lo sabemos. Sin embargo, tú podrás escuchar mucha gente que dice, hago esto para ayudar a la humanidad. Y si tú le preguntas qué es la humanidad, no saben, no lo saben definir. Y si le preguntas qué es el hombre, tampoco lo saben definir. Por eso es que la idea de Wilmer, al trabajar todo este tema, era darle una base a todo el desarrollo humano, tanto individual como comunitario. Porque no vamos a entender la vida en comunidad de un hombre si antes no sabemos lo que es el hombre. ¿Cómo vamos a conceptuar a López Obrador si no es a través de su conocimiento del hombre? López Obrador, pienso yo, conoce al ser humano y por eso se esfuerza por él. A eso lo han llamado humanismo. Pero yo creo que es lo justo y necesario para poder ser un presidente de la República. ¿Cómo voy a ser presidente? ¿Cómo voy a ser un estadista si no tengo la menor idea del hombre y cómo está constituido? ¿Cómo puedo ser maestro si no conozco al hombre más que por su figura externa? ¿Cómo puedo ser médico, doctor, cirujano, si lo único que conozco es al hombre como un mecanismo compuesto de 1000 partes, con diferentes estructuras? De la misma manera como conozco un reloj y su mecanismo interno. Un reloj es una idea, pero está compuesta de muchas ideas menores. Cada parte del reloj es una idea, y el conjunto hace el reloj. Pero tengo que conocerlo. ¿Y de dónde salió todo esto? De la creatividad humana. ¿Y esa creatividad qué es? Es pensamiento intuitivo, es intuición pensante. No es creación humana. Es algo que leíste,
y lo leíste en el mundo espiritual, cuya esencia es la tuya. Entonces, si quiero decir a todos, ¿cómo podemos probar que somos espíritu? Bueno, probémoslo no solamente por su capacidad creativa, sino por su capacidad de pensar. Entonces yo haría la pregunta y la dejaría ahí. ¿Qué es el pensar? Es una pregunta que nadie te responde, porque en lo último que piensan es en el pensar. Piensan pensamientos, pero no piensan en aquello que les permite expresarlos o tenerlos. Entonces, te expreso todo esto solamente para decir que es bastante complejo el ser humano, muy complejo, y es complejo acercarse a él, no es fácil. No se trata de una pregunta de qué es el espíritu, qué es el hombre, qué es la humanidad. Hay que penetrar mucho en ello, en cada parte, pero básicamente tenemos que estudiar al hombre para conocernos a nosotros mismos. Y hay felizmente quien nos ha legado ese estudio del hombre, esa imagen del hombre que nos permite reconocernos. Dios quiera que haya contestado Muchísimas la gracias, pregunta. Walter. Claro que sí, Walter. Vamos a hacer una pequeña pausa para luego proseguir. Bueno. Muy bien. Queridos amigos, seguimos con la segunda parte de la entrevista. La verdad que sumamente intenso lo que has tocado, Walter, el pensar, ¿no? Pensamos todos los días, en todo momento, pero jamás nos ponemos a pensar en la actividad que lo hace posible. Adelante, Marco Antonio. Bueno, en eso tienes razón. De hecho, yo era de los que cuando alguien me decía estoy pensando, yo le decía, ¿vas a hacer fiesta de inauguración? Me decía, ¿por qué? Yo, pues ya estás inaugurando el cerebro, o sea, hay que hacer fiesta, ¿no? Para festejar que ya estás pensando. Porque yo te voy a decir una cosa, o sea, la mamá de mi hijo me decía a mí que ella había descubierto un gran negocio conmigo el día que yo me muriera, porque me iba a extirpar el cerebro y lo iba a vender, iba a decir, cerebro de 60 años sin estrenar. Lo iba a vender caro, dice, bueno, decía ella, pero se murió antes que yo. O sea, que ya se salvó mi cerebro, ¿cómo ves? No, de verdad, fíjate que yo nunca había oído esa pregunta, ¿no? De ¿qué es el pensar? Sí estamos pensando, pero ¿qué es? Pues esa cualidad que tiene el ser humano de darle forma a las ideas y creo yo y expresarlas además. Pero yo insisto que la conexión real que tiene uno con el espíritu es la inspiración, porque yo ha habido cosas que, sobre todo pensamientos, que me llegan a la mente como si me los dictaran, y pensamientos muy bonitos, que si los escribo en ese momento a lo mejor es una poesía, pero que yo estoy consciente que esa poesía, bueno, yo la escribí, pero definitivamente nada que ver con mi vida, nada, o sea, es algo que me llega en forma natural, como si lo supiera yo de toda la vida, ¿no? Y yo siento que eso es la conexión que tengo yo con el espíritu. No sé, a lo mejor estoy en un error, a lo mejor no. Ahora sí, que para eso estoy aquí, para aprender así de que le pregunto a Walter. ¿Eso es, Walter? Qué buen tema, qué buen punto. Mira, lo que tú has dicho lo podría yo traducir de la siguiente manera. Yo no pienso, los pensamientos se piensan en mí. ¿Qué te parece?
Pues, Perdón, Walter, ¿puedes repetirlo? Yo no pienso, sino los pensamientos se piensan en mí, ¿sí? Ok, ok. Sí, si ahí nacen en una forma natural, como si fuera un manantial, ¿no? Y es No, cierto. pero fíjate, Marco Antonio, al observar esta frase de esta manera, podemos vislumbrar otra cosa que se nos había pasado por alto. El hecho, el hecho de que los pensamientos tienen una existencia independiente de nosotros y que en nosotros se piensan, o sea, nosotros somos como un receptáculo para que esos pensamientos se puedan pensar, pero no somos nosotros los que han generado esos pensamientos, ¿no? O no o ¿a qué te referías tú, Walter, ¿no? Walter? ah, ya, disculpa. No, no, sí, es exacto. Lo que tú has dicho es lo que yo he expresado en una frase, porque tenemos que entender que nosotros solo somos intermediarios, solo somos mediadores. Si, si tú pudieras diferenciar los tipos de pensamiento que tenemos, establecerías que el pensamiento del que has hablado en antes, aquello de que de pronto aparece un poema con frases bellas, eh, es algo que te llega a ti, que tú no formas, pero que está compuesto de palabras y de frases. Una palabra le sigue a la otra y le corresponde exactamente. Y las frases se relacionan exactamente. Un pensamiento tras otro o una frase tras otra conforman una unidad. Y esa unidad es como el reloj, compuesta de varias partes, y cada parte una idea o un pensamiento. Cada palabra, cada letra son pensamientos, son arquetipos, son seres en continua acción y movimiento que se unen uno tras otro. Hay un ejemplo bien bonito que nunca lo olvido. Si una obra, hablemos de El Fausto de Goethe, compuesta de N letras, y nosotros pusiéramos esas N letras en un balde, las moviéramos y las echamos al piso, si no hubiera inteligencia de por medio, debería aparecer escrita toda la obra del Fausto, porque todas esas letras están contenidas en esa obra. Pero no es así. No. Tiene que haber una actividad que permita que a cada letra le siga otra, que a cada palabra le siga otra, y que a cada frase le siga otra, y que haya armonía. Eso incluso lo puedes experimentar tú. Tú puedes experimentar cuando hablas, cuando expresas tus ideas, que ellas salen de aquí, de la garganta, salen como pensadas, pero se relacionan una tras otra. Cuando tú expresas algo, protestas por algo o juzgas y criticas algo. Lo que estoy haciendo yo en este momento es hablar y cómo las palabras se ordenan. Yo las estoy ordenando y estoy hablando a una velocidad que no sé si mi intelecto sea capaz de ordenar una tras otra. Las ideas están fluyendo en palabras. Entonces, ¿qué está atrás de todo eso? Yo estoy fabricando estas frases en este momento.
Es una gran pregunta, ¿eh? Es como el poema que tú experimentaste. Viene a ti. Entonces, ¿en qué medida el hombre es hacedor de sus pensamientos? Es hacedor de sus pensamientos en la medida que ellos se relacionan al entorno que ocupa y que le permite ubicarse en el medio, ¿no? Por ejemplo, yo estoy aquí en mi estudio, tengo una butaca, tengo una biblioteca, tengo una computadora, tengo un reloj. O sea, yo sé qué hay aquí y yo lo defino como estudio. Y si estoy en la calle va a haber una acera, van a haber vehículos transitando y yo voy a decir estoy en la calle. O sea, soy capaz de ubicarme en el medio. Esa es una forma intelectual. Si yo soy un científico y estoy en una mesa de un laboratorio y repito un experimento 20 veces observándolo, estoy tratando de descubrir la ley que determina que las cosas vayan así, funcionen así, solamente observando, ¿no? Porque la verdad que se piensa, pero no se piensa muy elevadamente, se piensa, pero se piensa para ubicarse en ese espacio y para determinar la correspondiente ley que domina ese fenómeno. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que no es la misma inteligencia o no es el mismo pensar aquel que uso para ubicarme en un espacio como aquel que uso para resolver un problema de geometría. Son dos pensamientos distintos. El primero me fija en el espacio que estoy, el segundo me saca del espacio. Me deja en el tiempo nada más. Y hay otro pensamiento más sublime que me lleva a otro mundo. Entonces, el pensar tiene sus grados, tiene sus niveles. Por eso es que nosotros podemos identificar, digamos, a esa persona que solo es intelectual, a la que tú llamas inteligente. Yo llamo intelectual. Aprende las ciencias maravillosamente, rápidamente, pero cuando tienen que tomar una decisión de la vida, son torpes. Para mí, inteligente es saber tomar decisiones en la vida, no aprender un texto o un verso o resolver, no. Para mí es tomar decisiones en la vida. Esa es inteligencia. Lo otro es intelecto. Y hay personas que toman muy buenas decisiones en la vida, pero que no les gusta estudiar, ni tienen esa capacidad para aprender una ciencia o una profesión. Entonces, si nosotros queremos escapar de este mundo y convertirnos en espíritu solamente, ¿qué tenemos que hacer? Para poder encontrar ese camino, tendríamos que hablar de un símil. Y sería el símil de estar dormido y de estar despierto. Son dos estados de conciencia. Sin embargo, yo quisiera dejar este aspecto claro, ¿no? No sé si te ha quedado algo en duda, Marco Antonio, me agradaría que me lo digas. Bueno, dos cosas. Una es que mi padre conoció, bueno, oyó hablar de un tipo llamado Pico de la Mirandola, que tenía una memoria extraordinaria. De hecho, se sabía de memoria el directorio telefónico. Le preguntabas el número de fulano de tal y te decía en qué página estaba y se decía su número. O le dabas el puro número y te decía de quién era y en qué página estaba. Y decían que era muy inteligente y mi padre dijo, no, es que no es inteligente, es memorista. O sea, la inteligencia nada tiene que ver con la memoria. Bueno, una. Y la otra cosa que te quería yo preguntar, bueno, y las revelaciones, me refiero a esto. Creo que muchos hemos oído la historia, sobre todo de grandes científicos, que no pueden resolver un determinado problema,
van, se duermen y en el sueño se les revela la solución a aquel problema que durante años no pudieron resolver, como es en el caso de, no me acuerdo el nombre de los científicos, o del científico que descubrió la insulina que servía para la diabetes, pero se dice que él no fue en un sueño donde se le reveló, que le dijeron que la solución estaba en el páncreas. Y ahí fue cuando ya empezó a estudiar el páncreas y efectivamente se dio cuenta que estaba en los islotes. Pues creo que se debe de haber llamado este amigo Langerhans, porque así se llaman los islotes de Langerhans, que fue el que los descubrió, que de ahí era donde se producía la insulina, ¿no? Sí. Querido Omar, disculpa Walter, antes de que se me pase la idea, perdona, me trae de memoria justamente hablando de este tema del pensamiento, de que para poderlo observar, ¿no? Es difícil hacerlo al momento que estás ejercitando el pensamiento. Y en este sentido me gustaría hacer un símil o un parangón con ese libro maravilloso que es la Biblia, sin entrar en consideraciones religiosas, también lo aclaro, no estoy hablando de ninguna religión en concreto. Cuando dice que en el último día Dios se sentó a contemplar su obra, ¿no? O sea, cuando estaba ejecutando la obra, cuando estaba realizando la creación, no la podía observar, la observó una vez que ya estaba creada. Entonces, tengo la intuición, no sé, o esa palabra también no hay que utilizar de esa manera, lo comprendo ahora, gracias Walter, pero un pensamiento mientras lo estoy, o yo estoy siendo pensado por el pensamiento, no lo puedo observar. Tiene que ser un tiempo posterior para yo poder observar ese pensar, o puedo en el instante mismo que estoy siendo pensado, observar ese pensar. No, no en la situación corriente. Hay que ascender a un nivel tal que puedas tú pensar en el pensar o puedas tú pensar, mejor dicho, puedas convertir tu pensar en órgano de observación. Así como el ojo ve imágenes, el pensar ve ideas, ve pensamientos. Entonces, ese es un tema bastante profundo que yo no quisiera todavía tocar, Wilmer, porque las personas que nos están oyendo tal vez no hayan oído nada al respecto y es un aspecto muy complejo que digamos, se trata en documentos que pocos entienden. Entonces, yo lo que quisiera es seguir con esta línea y gracias por el ejemplo que has dado de aquello de que y Dios hizo la luz y observó que era buena y continuó. Para mí es lo que ocurre en la vida social. Me tocó una vez la oportunidad de tener que convencer a las personas que dieran un determinado paso. Todos imaginaban que no iba a ser posible, que no saldría bien. Y alguien me dijo justamente ese ejemplo, me lo dio. Me dijo, nadie sabe antes de hacer las cosas cómo éstas van a resultar. Y fue el argumento que utilicé para que las personas aceptaran dar el paso. Entonces, para mí era un acto de voluntad en este caso, ¿no? Cómo llevar adelante algo fruto de la voluntad, observarlo, decir que era bueno o que era malo, en el primer caso para continuar, o en el segundo para detenernos. Es lo corriente, es lo que siempre ocurre cuando tomamos una decisión, aceptamos un nivel de inseguridad, no tenemos todas las variables en la mano, hay algo de incertidumbre en cada decisión que tú tomas. Entonces, tenemos que aceptar el riesgo, hacerlo y observar qué pasa. O sea, hasta Dios tuvo que hacerlo de esa manera. Pero
si yo quiero añadir aquello de la memoria y aquello del pensamiento y añadirle lo que es el sentimiento, porque ya acabo de tocar lo que es la voluntad, tendría que expandir un poco esa forma en que expresé la organización del hombre, la constitución del hombre, solo como cuerpo, alma y espíritu, porque cada una de estas partes tiene subpartes, y podemos hablar de 4 partes, podemos hablar de 7 partes, podemos hablar de 9 partes y expandir ese concepto, hacerlo crecer. Es un concepto vivo, no es un concepto cerrado y terminado. El hombre no puede ser un concepto cerrado y terminado, es un concepto vivo, ¿no? Se crece y se desarrolla ese concepto, como las ideas. Las ideas, cuando son vivas, crecen, se desarrollan, se multiplican. Nunca una idea está estática, nunca. Me refiero en el mundo espiritual. En el mundo de las ideas, en el mundo ideal, las ideas no están estáticas, continuamente se metamorfosean, ¿no? Entonces, si queremos acompañar esa dinámica, entonces tendríamos que nuestros conceptos desarrollarlos, ampliarlos, y esa es la idea de esta tu iniciativa, de que poco a poco vayamos ampliando la idea del hombre para luego entrar a otros aspectos cuyo modelo va a ser esa estructura humana. Perfecto, Walter, muchísimas gracias. La verdad que has logrado redondear realmente la idea original con la cual hemos lanzado esta serie de programas, cuyo título principal es La imagen del hombre, y en el caso de hoy hemos tratado pues desde el aspecto netamente de conceptualización de lo que es espiritual, pasando por el tema del pensamiento, la observación, finalmente llegando también al tema muy de pasadita lo que es la voluntad y el sentimiento. En ese sentido, quiero agradecerte profundamente, Walter. Se nos ha ido el tiempo como cada vez siempre volando, la verdad que nos queda corto, pero unas últimas consideraciones, estimado Marco Antonio. Adelante, por favor, respecto a lo que hemos desarrollado el día de hoy. Mira, quedó pendiente que me contestara lo de los sueños cuando son revelaciones, pero lo dejamos para el próximo programa porque si no, creo yo que va a ser muy extenso. Así es de que yo creo que con eso por el día de hoy, que mi Padre Dios los colme de bendiciones y nos vemos después. Gracias. No, yo Muchísimo. Antonio, adelante, Walter, adelante. Dame un minuto para no quiero dejar de contestarme, se me escapó, perdona. Esas revelaciones que recibes en los sueños, que son las soluciones a problemas que tú tienes, se presentan entre el dormir y el despertar, como respuesta a algo. Te levantas como si hubieras recibido a un ser pensamiento con esa respuesta, ¿no? Un problema de matemáticas, un problema familiar, personal, un problema social, encuentras soluciones allí, en ese espacio. Pero para explicarlo mejor tendríamos que estudiar cómo es la vida del ser humano despierto, cómo es la vida del ser humano dormido y qué pasa en el entretanto, en el medio. Dejémoslo ahí y la próxima vez lo aumentamos. Gracias. Muchísimas gracias, Walter. La verdad que es muy interesante el tema que ha tocado Marco Antonio. Lo iremos desarrollando en los próximos programas. Les ruego a los amigos que van a ver este programa tengan paciencia. Es muy importante ser muy pacientes e ir desarrollando paso a paso para avanzar de una manera realmente sólida en hacer nuestros conceptos y pensamientos que normalmente no hemos tenido la oportunidad de pensarlos de esta manera. Entonces, es todo un proceso realmente. Seamos pacientes y vamos a seguir como siempre estos programas todos los días viernes en el canal Renacimiento 2020 del amigo Marco Antonio Martínez Bravo. Los invito a que visiten el canal de Marco Antonio, se suscriban por favor, vamos a hacer que crezca ese canal muy importante. Inscríbanse también, suscríbanse al canal Conciencia Solar, que es el otro canal alternativo de WDR Inti News. Y Walter, muchísimas gracias, hermano, por tu tiempo valiosísimo
hemos disfrutado enormemente, estoy seguro que todos los suscriptores también lo harán, y todos aquellos comentarios que te hagan llegar, por favor compártamoslo, sigamos trabajando en este proyecto tan interesante. Muy agradecido, Walter, tiene los micrófonos para que te despidas, hermano. Gracias a ti, gracias a Marco Antonio. Sin ustedes esto no sería posible. Gracias nuevamente. Gracias, Walter. ¿Algunas últimas palabras, Marco Antonio? Nada. Gracias, gracias. Es un honor para nosotros tenerte, Marco Antonio, y la verdad que enriqueces muchísimo el programa con tu presencia. Eres bienvenido siempre, hermano. Y seguimos. Muchas gracias a todos. Nos vamos, como dice nuestro amigo, corriendo, corriendo, a seguir con el trabajo. Gracias, amigos.